esperanza me sostiene, supremo amor que me arrastra, que me mueve, supremo amor que me sana y fortalece, supremo amor, el de hoy, mañana y siempre, supremo amor que perdona y que olvida, supremo amor, el que borra mis heridas, supremo amor que me apoya en mis caídas, supremo amor que comienza y no termina, supremo amor. ¿Cómo estás? ¿Qué estás por tomar? ¿Un cafecito? ¿Unos mates? Lindo momento entonces para compartir, para informarnos, para hermanarnos. Sabes que luego que el Senado rechazó la ley por el aborto legal, varios grupos que luchaban por que esta ley se apruebe culparon inmediatamente de su derrota a la Iglesia Católica, sin tener en cuenta en su ignorancia que no solamente luchamos por las dos vidas católicos, sino hermanos evangélicos, de otras confesiones religiosas y hasta ateos. Conclusión, que se enojaron con la Iglesia Católica y buscaron la forma de atacarla. Una de esas cosas es una invitación a hacer una gran apostasía el 21 de septiembre. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la Iglesia Católica dice que son un montón. Entonces, en base al número de bautizados, el Estado les da plata. Entonces renunciemos para que no les den plata. Y lo otro es hasta un proyecto que presentan en el cual quieren que el Estado deje de subvencionar a la Iglesia Católica. Y como diría Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Vos sabés qué es la apostasía? ¿No? Bueno, mira. La apostasía es el rechazo total a la fe católica. Eso está en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 751. Rechazo total a la fe católica. Apostatar es rechazar todas las verdades de fe. Entonces dejas de ser cristiano, pero también dejas de ser católico. No es solo para los católicos, los cristianos también. Este es un trámite, apostasía, que se hace en forma libre y voluntaria. Y en este caso se invita, engañándote con esta mentira, de que en base a la cantidad de bautizados es la plata que recibe la iglesia. Y ya te lo voy a demostrar. ¿Sabes que quien apostata en forma inmediata queda excomulgado? En forma inmediata. La apostasía es un pecado muy grave. Es un pecado que va directamente contra el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Es un mandamiento, es un pecado, que atenta directamente contra Dios, contra la religión, contra la unidad en la iglesia. La apostasía es un pecado de soberbia. No depende este pecado de la debilidad nuestra, caer en el pecado. No, esta es soberbia. Por eso algunos dicen que es
un pecado satánico. Apostatar es poner en un serio y grave peligro la eterna condenación. La condenación por toda la eternidad. El apóstata, como te dije, está excomulgado, por lo tanto no puede participar de la misa, no puede participar de cualquier ceremonia de culto divino. Tampoco puede participar de los sacramentos ni de los sacramentales, como el agua bendita, recibir una bendición. Tampoco le es permitido las exequias religiosas, porque apostató. En verdad, hermanos, quien apostata queda en una situación espiritual terrible, terrible. Quizás lo induzcan a apostatar aquellos que quieren dañar la iglesia, pero son llevados como ovejitas al matadero porque no saben que está en juego su eterna condenación, su excomunión. Y su alma queda en un estado terrible porque se cierran a la gracia divina, porque no permiten la acción del Espíritu Santo en su alma y quedan abiertos a la influencia de Satanás, que tiene poder de actuar sobre su alma y también sobre su cuerpo. Aquellos que apostatan persiguen a Cristo en sus miembros, es decir, atacan los sacerdotes, que son oscurantistas, que eran los que quemaban las brujas, que son pedófilos todos, atacan a los laicos, fundamentalistas, come hostias, fanáticos. Y los grupos estos que tienen gran poder mediático creen que el progreso o ser progresista lleva como único fin destruir la familia, destruir a la persona, destruir al ser humano. Hermanos, la apostasía es el mal mayor que puede sufrir el hombre. ¿Lo pensamos? Dale. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Yo no quiero más vivir lejos ya de tu presencia, mi Señor. Hoy quiero volver al inicio de todo. Cuando yo era feliz, sentía tu presencia todo el día. Caminaba en tu jardín, te escuchaba todo el día. Y me perdí en este caminar, solo andé como una aventura y esa vida fue solo ilusión. Recuerdo que estuve perdido, mas te devuelvo hoy mi corazón. Arrepentido de mi situación, quiero volver, Señor, a tus caminos. Volver, Señor, a tus caminos. Me moja, me lava, me enseña, me inspira.
abiertos te recibo aquí. Hijo, yo estaba esperando por ti. Eres todo lo que yo soñé un día. Te amo, con brazos abiertos te recibo aquí. Hijo, yo estaba esperando por ti. Eres todo lo que yo soñé un día. Te amo, con brazos abiertos te recibo aquí. Hijo, yo estaba esperando por ti. Eres todo lo que yo soñé un día. Te amo, me moja, me lava, me enseña, me inspira y arde otra vez mi corazón. Me moja, me lava, me enseña, me inspira y arde otra vez mi corazón. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Quizás a vos o a alguno de tus hijos o algún pariente también está confundido con esto y lo han invitado a apostatar, porque tiene que haber separación de iglesia y Estado. ¿Por qué el Estado tiene que pasarle dinero a la iglesia? Y así como casualmente el jefe de ministros dijo que a la iglesia se le daba más de 170 millones de pesos, quizás hasta vos dijiste, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y hasta te quedó como una espinita clavada en el corazón. Bueno, mira, hay un libro que se llama La cara oculta de la iglesia. Es de un señor que se llama Héctor Ruiz Núñez, que no es muy católico que digamos, ¿no? Y en este libro nos cuenta, y yo te quiero comentar a vos para que entendás los por qué. La mayor parte de los bienes de la iglesia en Argentina tienen su origen en la época colonial. En los siglos XVI y XVII, la corona española cedió cientos de miles de hectáreas a los obispados y a los conventos que se establecieron en el Nuevo Mundo. En el siglo XVIII, en cambio, estamos hablando en 1900 casi, en cambio el crecimiento de las propiedades eclesiásticas derivó de donaciones y herencias. Para la oreja. En lo que hoy es Argentina, la iglesia tenía 35.000 hectáreas de campos, donde luego se establecieron los partidos de Luján, Merlo, Avellaneda, San Pedro, Arrecifes, Moreno, Quilmes, Magdalena y 3 de Febrero. Y en la provincia de Buenos Aires, también la iglesia era propietaria de 300 manzanas en la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La renta que producían estas tierras servían al sostenimiento de las obras religiosas, el mantenimiento de orfanatos, hospitales y a la creación de nuevas comunidades y parroquias en una región que crecía con gran velocidad demográfica, es decir, cada vez aumentaba más la gente. Continúa relatando en este libro este periodista que no es muy católico, que digamos, y dice lo siguiente: Bernardino Rivadavia, sí, ese de los cuadernos,
Bernardino Rivadavia, siendo ministro de gobierno de Martín Rodríguez, produjo un hecho que durante 150 años fue motivo de debates y reclamaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno. ¿Por qué? Expropió numerosos inmuebles de la iglesia, no necesarios para el culto. Los sucesivos decretos no se limitaron solo a los bienes, también reglamentaron distintos aspectos de la actividad religiosa dentro de un proyecto conocido como Reforma Eclesiástica. Esto ocurrió en 1822. El detalle a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las expropiaciones, el Estado no dio a la iglesia pago o indemnización a cambio. Se las apropió. Muchas comunidades religiosas quedaron literalmente en la calle. Tal fue el caso de los monjes recoletos, a los que se le quitó la propiedad, donde hoy podemos visitar el cementerio de la Recoleta. Luego fueron sucesivas las constituciones, las de 1853 y las de 1994, las que consagraron en su artículo 2 el sostenimiento del culto católico. Y fue el gobierno militar de la última dictadura, por ahí viene el problema, porque fue un gobierno militar de la última dictadura, el que promulgó una ley dando respuesta definitiva al reclamo de la iglesia por aquella renta que había dejado de recibir por los bienes expropiados. Habían pasado 130 años de reclamo de la iglesia. Pero hay más. Alguien que tampoco se puede sospechar de muy católico, como Bernardo de Irigoyen, en la sesión del 11 de agosto de 1871 de la Convención Constituyente de Buenos Aires, decía, escuchá, esto decía Bernardo de Irigoyen: la verdad del caso, señor presidente, es que la iglesia se sostenía con los bienes que poseía, donados por los fieles. Vino el año 22, en que el gobierno concibió la idea patriótica de una reforma general, y en ella comprendió también al clero. Se inició pues la reforma eclesiástica, y para llevarla a cabo sancionó una ley que en su artículo 19 dice lo siguiente. Mirá lo que dice la ley. Desde el 1 de enero de 1823 quedan abolidos los diezmos y las atenciones a que eran destinados. Serán cubiertos por los fondos del Estado. Viene enseguida otra disposición de la misma ley, de donde resulta que no fue la Iglesia Católica la que trató de ser sostenida por el Estado, sino que fue el Estado el que tomó posesión de todos los bienes de la Iglesia, el que suprimió las contribuciones con que la Iglesia se sostenía, y que fue el Estado el que, creyendo que estaba realizando una reforma liberal, una reforma de alta conveniencia pública, dijo: tomo a mi cargo el sostén del culto católico en este país. Esta es la verdad histórica, dijo Bernardo de Irigoyen. Es decir, hermanos, en sencillas palabras, la iglesia en Argentina era una organización autofinanciada e independiente del Estado. Fue el Estado el que la quiso ser dependiente para disciplinarla e intentar manejarla
en su acción y discurso. Y esta verdad no la dice la Iglesia, la dijo Bernardo de Irigoyen. Y sí, es cierto, la Iglesia Católica recibe una subvención para el pago de los sueldos en los colegios católicos. Y es cierto, pero también es cierto que los mismos religiosos gestionan esos colegios y los mismos fieles mantienen la estructura y mejoras, elevando el nivel educativo y haciendo patria en lugares de difícil acceso. Pero sería bueno pensar al revés. En lugar de sacar la cuenta de cuánto subvenciona el Estado un colegio católico para ayudar a pagar los sueldos, sería bueno preguntarse cuánto gastaría el Estado si el 30% del total del alumnado del país que concurre a establecimientos católicos fuera escuelas públicas. ¿Cuánto gastaría? Otra de las cosas que es importante analizar, si el gobierno dijo que gasta 174 millones en ayudar al culto católico, hay que recordar que la Iglesia Católica Argentina tiene una institución que ayuda, Cáritas Nacional. Cáritas invirtió durante el 2016 en educación, ayuda inmediata y emergencias, desarrollo institucional, abordaje de las adicciones y economía social y solidaria, más de 94 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que la colecta de Cáritas se divide en 3 tercios, el primero para Cáritas Nacional, el segundo para Cáritas Diocesana y el tercero para Cáritas Parroquial, el número se multiplica por 3 y pasamos solo en el año 2016 a mucho más de 282 millones de pesos que la Iglesia Católica a través de Cáritas le ha dado a los más necesitados, sin tener en cuenta lo que recibe en forma diaria en las donaciones que instantáneamente se van dando a la gente. No nos olvidemos tampoco de la colecta del más por menos. Durante el 2016 se repartieron 35 millones de pesos entre los más necesitados. Obviamente, hermanos, la Iglesia hace el bien sin mirar a quién y nunca va a reclamar por este rol de caridad que le es propio al Estado. Hermanos, no nos dejemos engañar. Te engañan con un dinero, pero nadie te habló de todas las expropiaciones que sufrió la Iglesia. Por eso, sigamos rezando y sigamos luchando por las 2 vidas. Chao. Supremo amor que me alcanza, me sostiene. Supremo amor que me arrastra, que me mueve. Supremo amor que me sana y fortalece. Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre. Supremo amor que perdona y que olvida. Supremo amor, el que borra mis heridas. Supremo amor que me apoya en mis caídas. Supremo amor que comienza y no termina.